Ahora sí, comenzamos nuestro 8 Magazine de hoy, la semana de 8 Magazine también, y lo hacemos como es habitual, reflexionando sobre temas relacionados con la psicología, con la sociología, con el mundo que nos rodea, hoy más que nunca. Además, el tema de hoy que vamos a abordar, por supuesto, con nuestro psicólogo de cabecera, el doctor en psicología Fernando Pérez del Río. Fernando, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Eneca. Muy bien, encantado. Este es un tema que abordamos de vez en cuando, porque primero porque sigue estando muy vigente, desafortunadamente, y después porque está en transformación. Y queremos ir analizando hacia dónde se dirige. Vamos a hablar de la desigualdad. Es un término muy amplio. Sí. Además, hablamos de la desigualdad a nivel mundial. Esto lo engrandece todavía un poco más. Y como decía hace un momento, es un problema que no solo persiste y por lo tanto yo entiendo que se agrava, sino que va transformándose, se adapta muy bien a las circunstancias económicas, incluso ambientales, ¿no? Así que por eso hoy queremos volver a abordarlo. Hemos hablado varias veces de esta cuestión. Recuerdo la primera, a raíz de la publicación de un ensayo que firmabas hace unos 3 años, más o menos, en el que relacionabas la desigualdad y la salud mental. Desde entonces, que es muy poco tiempo, 3 años, hasta el momento actual, ¿cómo se ha transformado esa situación? Pues efectivamente, hace 3 años, que sí que estudié mucho en su momento, algo que era un poco novedoso, porque no se había podido hacer hasta ahora de una forma rigurosa, y es que las sociedades más desiguales tienen más problemas de salud mental, ¿no? Hay un debate muy grande en torno a esto, porque la salud mental es algo más individualista, por decirlo así, tanto la psicoterapia como la psicofarmacología, ¿no? Entonces, claro, plantear una hipótesis tan social pues es complejo, es debatible. Hay un ejemplo que a mí para que el público lo entienda, ¿no? Hay un informe de Cataluña, precisamente aquí en España, que decía que las personas que estaban en un proceso de desahucio, casi el 99% se les puede hacer un diagnóstico. Es decir, la condición social te hace sufrir tanto que al final estás por algún lado, ¿no? Prácticamente todos se les podía diagnosticar. Es decir, cómo la sociedad y cómo la presión al final afecta a la salud, ¿no? Esto se entiende fácil. Ahora, también es cierto que en todos estos años sí que ha habido un cambio sorprendente, porque algo que no se hablaba nada es de la ecología. La ecología ha sido algo muy reciente, y sobre todo el disparador ha sido el reciente informe de Intermón Oxfam, que es una organización muy grande, que tuvo algunos problemas hace unos años, una lástima, pero la verdad es que sí que hace muy buenos informes y es un referente mundial. Intermón Oxfam sí que ha puesto, en cuanto a la desigualdad, sobre todo ha trabajado mucho el tema de los paraísos fiscales, ¿no? Como ese porcentaje muy pequeño de ricos al final no generan nada, se lo llevan a paraísos fiscales. No son como los Medici de Florencia, ¿no? que eran patrocinaban artistas. Su riqueza redundaba en la sociedad porque eran mecenas, ¿no? Claro, efectivamente, ya podíamos tener aquí en Burgos unos mecenas, pero no ocurre. Bueno, pero las desigualdades en aquel momento también eran terribles, ¿no? Porque ahora podemos hablar de sociedades occidentales y no podemos mirarlo no solo desde el punto de vista económico, sino como nos decías, desde el punto de vista ambiental también. Claro. Lo ambiental es algo, es lo último, lo más novedoso, ¿no? Este informe yo creo que lo explica muy bien, ¿no? Que el porcentaje a medida que van aumentando la riqueza, y los muy ricos contaminan muchísimo más, ¿no? Es decir, una persona con el triple de sueldo contamina el doble, y ese porcentaje, el 10% más rico, pues puede llegar a contaminar muchísimo más. Lo que se critica, bueno, muchísimo, han salido mucho en prensas, son los aviones privados, que pueden contaminar 40 veces más que si van en avión por ganar unas horas. Las piscinas climatizadas privadas contaminan mucho, ese tipo de cosas, y es algo. Por ejemplo, hay una anécdota de Alejandro Sanz, ya lamento que a la gente le guste y no pasa nada, ¿no? Pero se la ha criticado muchísimo. No, mucho. Yo soy de la asociación de sí. de bueno, tendríamos que mirar a algunos heavies. Ya. No sé, estaba pensando en Ozzy Osbourne, por ejemplo, no me le veo yo muy ecológico. No, tampoco, no me lo creo. Bueno, decía a los líderes mundiales, Alejandro Sanz, que
bueno, que había que apretar un poco a la sociedad y que no les importase apretar a la sociedad con tal de que hiciéramos sacrificios. Y después de decir esto se cogió un avión privado y se fue, ¿no? Bueno, lo que se dice es esto de la ecología, ¿no? Que contamina muchísimo más, ¿no? ¿Y quién paga la consecuencia del cambio climático y de que son las clases bajas, ¿no? Casi siempre. Entonces esto es un debate bastante nuevo y muy interesante, ¿no? Hay otra cuestión que me gustaría también analizar contigo, Fernando, y es el cambio de la estructura social respecto a la desigualdad y sobre todo desde la crisis. Los ricos se han enriquecido en la crisis, sin embargo han aparecido más pobres y se ha cronificado. La forma de transferir el patrimonio también ha cambiado en los últimos tiempos. La gente ya no invierte en cuestiones materiales, la gente que tiene mucho dinero, sino en formación, en educación, sí, y al final esa brecha todavía se separa mucho más, ¿no?, de unas clases a otras debido a la formación. Podríamos hablar también de la tecnología, de la brecha digital. Hay muchos condicionantes en los últimos años que varían la estructura social de la desigualdad. Que yo creo que lo que hay que entender es algo muy sencillo. O sea, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, por el miedo al comunismo y por reestructurar un poco los países, los impuestos eran progresivos. Esto en los años 80 cambia radicalmente, cae el muro de Berlín, para hacer un breve resumen y la gente lo entienda, y a partir de los años 80 hay un cambio radical, Margaret Thatcher y Ronald Reagan, y empieza lo que se llama, o lo que algunos llaman la cultura neoliberal, ¿no? Es decir, sacar el máximo beneficio, ¿no? Y a partir de ahí así que hay un despegue de la desigualdad muy, muy grande. ¿Qué es lo que ocurre? Que tanto en épocas de crisis económicas como de bonanza, la desigualdad ha aumentado. Pero claro, cuando nos iba bien no nos importaba la desigualdad, porque bueno, cuando nos va bien, pero el problema es que cuando llega la crisis también solo ganan ellos, también unos poquitos, ¿no? Entonces la gente ha saltado las alarmas un poco de todo esto, ¿no? Y después hay muchos, sí que como has introducido muchos temas muy importantes, ¿no? La brecha digital, las compañías que tienen beneficios extraordinarios, ¿no? Bueno, sí, pero yo creo que esta idea es la fundamental, es decir, que pase lo que pase, siempre sigue aumentando la desigualdad, ¿no? Y esto es lo que nos tiene que importar. Claro, y vamos a hablar si se puede frenar o si hay soluciones para frenar ese fenómeno, pero me gustaría detenerme en una cuestión más que también está muy de actualidad a causa de la película de Joker, que también tiene una lectura socioeconómica, podríamos decir, el propio personaje, ¿no? Claro, en la película de Joker refleja uno de los miedos un poco anteriores. Ahora se habla de la ecología, pero antes se hablaba de la desigualdad, siempre puede generar conflictividad social. Esto siempre se ha hablado, ¿no? Es decir, que es el miedo a la fractura social. Es decir, si la concentración de riqueza es en unos pocos y los sueldos al final no aumentan, porque los sueldos tampoco han aumentado mucho en estas décadas, no correspondientes al nivel de riqueza, ¿no? Entonces esto siempre se ha dicho en los teóricos que puede llevar a conflictividad social, algo que refleja muy bien la película de Joker. No quiero hablar mucho de la película porque si no la han visto, pero es muy interesante en este sentido. Es una persona con enfermedad mental que es muy agradable, que por la crisis no tiene asistencia, no puede pedir ayuda, no tiene dinero para la medicación y al final, bueno, pues refleja muy bien lo que nos puede llegar, ¿no? Es decir, que el colchón de la sociedad, de las ayudas sociales, deja de existir ante un sistema desigual como el que tenemos, ¿no? ¿Y este panorama que hemos dibujado tiene solución o freno? Pues es complejo, la verdad es que es complejo. Yo creo que mira, hay un autor que es Piketty, el francés, que es un economista reconocido. Yo me leí el anterior libro de 600 páginas, lo conseguí. Es un poco más largo. Pero este no lo he conseguido porque son 1200 páginas y de verdad ya lo he dejado a un lado, no he podido más. Pero bueno, muchos autores hablan de lo que Piketty dice, volver antes de los años 80, es decir, a que los impuestos sean progresivos, ¿no? Que es un poco lo único que puede frenar. Lo que pasa es que se ha vuelto muy complejo porque son sistemas, saben llevarse el dinero a otros países, paraísos fiscales, tienen asesores, etcétera, ¿no? Pero tendríamos que volver a esto. Soluciones pequeñas hay muchísimas, desde el volver a la cooperativa. Es decir, los sociólogos ponen un ejemplo que a mí siempre me ha gustado mucho, de decir, ¿cuánto usas un taladro cuando te lo compras? 8 minutos.
en toda tu vida, o sea, el tiempo del taladro, ¿no? ¿Por qué no lo compra una comunidad de vecinos, ¿no? Es decir, soluciones más conjuntas, más cooperativas, que existen cada día más por todas partes. Es la economía circular, la economía cooperativa. Estaba pensando que casi todas las soluciones vienen desde el punto de vista del freno al cambio climático, sí, y factores ambientales como los que nos referíamos al principio, ¿no? Claro, y por ejemplo las ONGs hicieron un pacto entre caballeros que no se llegó a firmar, pero era que no ganara 4 veces más el director que un monitor o que un auxiliar, ¿no? Claro, que estas diferencias son abismales entre las empresas, ¿no? Entonces sí que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y también se ha hablado de la renta básica, yo creo que es un debate que al final está desapareciendo, ¿no? Porque los estudios que se estaban haciendo en Finlandia lo han dejado, han abandonado el proyecto y está un poco en horas bajas, pero eran proyectos muy interesantes, ¿no? Lo cooperativo, la renta básica universal. Este es un debate muy occidental, Fernando, quiero decir, este planteamiento, estamos casi sin tiempo, igual no debería haberte hecho esta pregunta, pero no puedo resistir. Sí. ¿Este problema se mira igual desde Asia o desde África? No. Es una buena pregunta porque, por ejemplo, yo cuando estudié mucho el tema de cómo afectaba la salud mental, encajaba muy bien en Occidente, pero en otros países no, en América Latina no. O sea, es un poco diferente por los condicionamientos, es otra lógica, es decir, no me encajaba muy bien. Un día dedicamos una segunda sesión a este tema y lo hacemos desde otros puntos, ¿te parece? Muy bien. Vale, gracias. De momento nos vamos a ver el próximo martes, hablaremos de libros. 2 ensayos. Muy bien. Y después nos tomaremos un tiempo para leerlos. Sí. Pero de eso ya hablaremos. Fernando, muchísimas gracias. Te esperamos la próxima semana. Y a ustedes les esperamos después de 2 minutos en los que, ya saben, nos vamos a dedicar, como cada noche, a actualizar la información del día y a condensarla. En solo 2 minutos les resumimos lo que ha dado de sí informativamente la jornada de hoy.